daremos comienzo con la clase número 7 del idioma hebreo. En este momento estudiaremos los imperativos de los verbos hebreos. Estudiaremos los participios e infinitivos de los verbos hebreos. La última vez estudiamos las funciones de las formas perfectas e imperfectas de los verbos hebreos. Repasemos la forma imperfecta del hebreo. La forma imperfecta del verbo kal se compone de los prefijos y sufijos i, ti, alef, i, u, tina, ti, u, tina, ni. La forma imperfecta del hebreo indica una acción incompleta, sea en una acción del presente, pasado o futuro. Generalmente, la forma imperfecta se traduce en los tiempos presentes o futuros. Sin embargo, si una acción, incluyendo una acción del pasado, es incompleta, debemos recordar que se usa la forma imperfecta. Por favor, recuerde que la forma imperfecta es una acción incompleta, ya sea una acción del pasado, del presente o del futuro. Luego, veamos los imperativos. Los imperativos se clasifican en funciones de si se trata de una acción completa o incompleta. Sería incompleta. Los imperativos hebreos están estrechamente relacionados con la forma imperfecta. Hay 3 imperativos hebreos. El imperativo de la primera persona, imperativo de la segunda persona, imperativo de la tercera persona. El imperativo con el que estamos más familiarizados sería el imperativo de la segunda persona. Este es el imperativo. También está la primera persona del imperativo y la tercera persona del imperativo. El imperativo de la segunda persona es un mandamiento que dice: haz esto o no lo hagas. Los imperativos de la primera persona y la tercera persona son comandos relativamente más suaves. Por lo tanto, esto indica una obligación como debe hacer esto
o se traduce como consejo, aliento para hacer algo. El imperativo de la primera persona del hebreo se llama coortativo. El imperativo de la tercera persona se llama yusivo. Estos son en la actualidad similar a la forma imperfecta. Veamos un ejemplo. Permítame revisar una cosa más. El yusivo se refiere a imperativos de segunda y tercera persona. Por lo tanto, la forma imperativo de segunda persona tiene el yusivo, también es una forma de segunda persona. De la misma manera, la segunda persona de un imperativo, que es una orden fuerte, como hace esto o no hagas esto, el yusivo indica también una obligación o un estímulo, pero que es más gentil en el contexto. Ahora veamos cómo se hacen estas formas imperativas. De nuevo, veamos la forma imperfecta del hebreo kal, que incluye los prefijos y sufijos. I, ti, ti, alef, alef, shegol, iu, tina, tiu, tina, ni. Veamos las formas una vez más con la persona, el género y el número. Sería tercera persona masculino singular, tercera persona femenino singular, segunda persona masculino singular, segunda persona femenino singular, primera persona singular común, tercera persona masculino plural, tercera persona femenino plural, segunda persona masculino plural, segunda persona femenino plural y primera persona común plural. Veremos aquí primero el imperativo de la segunda persona. Podemos obtener la segunda persona, imperativo, singular, la segunda persona del imperativo de la segunda persona singular y formas plurales. Si sacamos los prefijos, las formas serían segunda persona imperativa,
Utilicemos el verbo malak como ejemplo. El verbo malak es una forma perfecta del kal. Si cambiamos esto en la forma imperfecta de kal, agregaríamos las consonantes mem, lamet, kaf de malak y se formaría a la forma iktol para formar la forma kal imperfecta de malak. Vamos a añadir iktol a malak. A continuación, vamos a añadir el shewa silencioso y la pronunciación o a la segunda vocal. Entonces, sería imlok. Esta sería la forma imperfecta de kal del verbo malak. Por favor, recuerde que kal tiene una voz activa simple. Significa él gobierna. Él gobierna. Por lo tanto, la forma perfecta del verbo malak significa gobernó. La forma imperfecta imlok sería él gobernará. Vamos a traducir esto en el tiempo futuro por conveniencia. Haremos que la segunda persona masculino singular lo convertiremos a la forma femenino singular, masculino singular, segunda persona imperativo de la segunda persona femenina plural de la forma imperfecta. Aprendimos que el prefijo se elimina de la forma imperfecta del imperativo, que sería la segunda persona masculino y femenino singular, y la segunda persona masculino y femenino plural. Tenga en cuenta que solo se quita el prefijo, pero permanece el sufijo. Ahora hagamos las diferentes formas. La segunda persona masculino singular de imlok es timlok. Y eliminaremos el prefijo ti de timlok. Si eliminamos ti sería molok. Esta sería la segunda persona imperativa de la segunda persona masculino singular. La segunda persona femenino singular es timuluki o timoloki. Eliminaremos el prefijo de timoloki o timuluki, el ti, entonces sería muluki. Pero cuando hay dos shewa con muluk, se convertiría en hirek. Entonces esto sería milki.
En las formas plurales son hay Timuluku y Timulukna. Si eliminamos solo el prefijo, quedaría Muluku. De la misma manera, cambiamos esto a Hirek, sería Milku. Este sería el imperativo, de la segunda persona masculino plural. Significa gobiernen. De la misma manera, veamos la parte femenina, sin el tú, por último podemos hacer que la misma forma de la segunda persona femenino plural sería Timulukna. Si eliminamos el ti sería muluk o mulukna. El tú del plural, que sería mujer, gobernará, se haría tú, plural, ustedes, gobierna. Ustedes, mujeres, gobierna. Podemos obtener la segunda persona imperativo de todos los verbos de la voz pasiva así. Para la segunda persona fuerte imperativo debemos quitar los prefijos de la segunda persona masculino singular y del femenino singular, del masculino plural y el femenino plural imperfecto. A continuación vamos a aprender cómo llegar a la primera persona imperativo. Esto se llama coortativo. Podemos obtener la primera persona imperativa de la forma imperfecta. Usaremos el verbo malak para explicar esto. Esta es la tercera persona masculino singular de la forma kal perfecta del verbo malak. Hagamos que la tercera persona singular masculino, la forma imperfecta de la forma kal perfecta. Vamos a añadir i y o para formar imlok. Y esta sería la tercera persona masculino singular de la forma imperfecta del verbo kal. De la primera persona singular común, Aleph, se convierte en shegol, que se pronuncia e, Aleph e. Añadimos Aleph y shegol, y también el shewa silencioso y el holem o aquí. Por lo tanto, sería embulok. Esta es la primera persona singular común
de la forma imperfecta del verbo cal. De la misma manera, podemos formar el imperativo coortativo de la primera persona de esta forma. Cuando formamos el imperativo de la segunda persona, eliminamos el prefijo de la forma imperfecta. Sin embargo, al formar el coortativo, el imperativo de la primera persona, no quitaremos el prefijo, pero agregaremos un sufijo. Añadiremos el sufijo a la palabra emulok. Por lo tanto, sería emuloka, emuloka, emuloka. Por favor, memorice. El imperativo de la primera persona de la forma cal imperfecta se forma añadiendo el sufijo a de la primera persona singular cal forma imperfecta. Por último, podemos formar la forma plural común de la misma manera. Mimulok. Cuando añadimos el sufijo a la palabra mimulok, tendremos mimuloka. De esta manera, obtendremos el coortativo, el imperativo de la primera persona, desde la primera persona singular común de la forma cal imperfecta y desde la primera persona plural común. Por lo tanto, la forma singular y plural del imperativo de la primera persona o el coortativo del verbo cal tendrían los prefijos alef shegol y el sufijo a. Es importante notar que cuando es plural tendría el prefijo ni y el sufijo a. El plural tiene ni, el prefijo ni y el sufijo a. Por último, vamos a aprender sobre el yusivo. Esta es una forma imperativa de la segunda y tercera persona. Es una forma imperativa con un suave aliento generoso u obligación de la segunda y tercera persona. Otra vez usaremos el verbo malak, que es la tercera persona masculino singular de la forma cal perfecta. Lo traducimos como él gobernó. Ahora vamos a cambiar esto en la tercera persona masculino singular de la forma cal imperfecta. Los consonantes básicos son mem, lamet y kaf.
Hagamos el modelo que usaremos para hacer la forma cal imperfecta. Las vocales I y O. Las vocales I, O. Por lo tanto, sería imloc. Ahora podremos identificar las formas de segunda y tercera persona. Imloc, timloc, timloc, timuloki. Miremos las formas plurales. Muloku, timulokna, timuloku, timulokna. Ahora podemos encontrar la tercera persona imperativo, el yusivo de la forma imperfecta. Por favor, recuerde que la forma yusivo es la misma forma que el imperfecto. Por lo tanto, podemos hacer fácilmente las formas. Se puede aliviar el trabajo. El hecho del trabajo para nosotros en llegar con la forma sería más fácil, sin embargo, en la traducción se hace más difícil. Aparecen iguales y debemos determinar si está en la forma imperfecta o si está en la segunda persona y tercera persona yusivo por el contenido. Si imulok es una forma imperfecta, significaría él gobernará. Y se interpretaría que es tercera persona masculino futuro singular. Sin embargo, si se trata de un suave aliento o deber, el yusivo de la tercera persona masculino singular entonces se traduciría debe gobernar. Lo mismo ocurre con las formas singulares masculino y femenino de tercera persona y segunda persona y las formas plurales masculinos y femeninos de tercera persona y segunda persona. Ahora estudiemos los participios hebreos. Los participios hebreos no son de una parte de la palabra, sino que tienen el carácter de diferentes partes de la palabra. Por lo tanto, los participios hebreos tienen características nominales y características verbales. Cuando tienen características nominales, se utiliza como un sustantivo o un adjetivo. Puede ser un sujeto o un predicado.
Cuando se usa como verbo, puede ser un verbo principal o un verbo auxiliar. Primero, veamos las formas del participio del verbo cal. Los participios del verbo cal y otros verbos no son formas verbales finitas, sino formas verbales no finitas. Los verbos no finitos se refieren a partes del habla que no tienen personas, géneros o números específicos. Cuando somos capaces de reconocer a la persona, el género y el número, porque se nos aclara, lo llamaríamos verbo finito. Si es un sustantivo, debe tener un género, un número y un estado, pero a veces no lo hace. A veces un sustantivo tiene una persona, un género y un número. Ahora vamos a ver la forma del participio del hebreo cal. Usaremos el verbo malak para explicar esto. La forma perfecta cal de malak está en la tercera persona masculino singular. Si esto llegara a ser un participio, su final cambiaría. Tendría o y la vocal e. Participios con vocales o y e se llaman participios activos. El participio activo cal. Hay un participio que trae las vocales a y u en lugar de o y e. Maluk. Vea, a y u. Este es el participio pasivo de cal. Ahora podemos llegar a la forma del participio activo de cal. Es así. Tiene las tres consonantes básicas y las vocales o y e. El participio pasivo también tiene una forma y consta de tres consonantes y las vocales a, i, u.
Por lo tanto, O, E indican el participio activo y A, U indica el participio pasivo. Por favor, memoricen. El participio activo tiene un estado absoluto y un estado constructivo, como el imperativo. Veamos los estados absolutos y constructivo. El singular masculino es molek. Por favor, lea a lo largo, molek. El constructivo masculino singular es el mismo, molek. El estado absoluto del masculino plural tiene un im como un sustantivo, por lo tanto sería molukim. Im se agrega a molek, entonces sería molukim. Otras vocales cambian también, pero mantengan su ojo en im, que se añade al final. El estado constructivo tendría e al final, al igual que lo hizo con los sustantivos. Por favor, recuerde que chere y yod al final se convierte en e. Las femeninas se agrega la a de la misma manera que lo haría un sustantivo. Por lo tanto, el femenino sería molukha. Eche un vistazo en la a. Este es el estado absoluto femenino plural. Veamos primero el estado constructivo del femenino singular. La a cambia para convertirse en at. Por lo tanto, se convierte en molukat. Moluk, y el ot se añadiría al plural. Por lo tanto, se convertiría en molukot. A continuación, veamos el estado constructivo plural, que es el mismo. Sigue los mismos cambios de sustantivo. Por favor, recuerde que la o, de o y e de los participios originales no cambian. Sin embargo, produce el mismo sonido, e, que el de chere, ya varias veces. O siempre permanece y no cambia. Sin embargo, chere cambia dependiendo de la persona, género y número. Esto es cambiable. Por lo tanto, debemos usar la presencia de o para determinar si una palabra es un participio o no. De la misma manera, seremos capaces de identificar los participios, la forma pasiva de los participios, el participio pasivo del verbo cal.
Maluk, por favor memorice. A-U. Este es el masculino singular. Este es masculino singular absoluto. Esta es la misma forma que la del masculino singular. El final de la palabra cambia como lo haría de los sustantivos. Luego la forma masculino plural. En la palabra maluk se añade el im. Aquí puede ver que la A permanece, pero la U ha desaparecido. Así en el participio pasivo, A no cambia, pero U puede cambiar. Por lo tanto, cuando descubrimos el sonido A en Kamet, descubriremos la forma pasiva de los participios. En el masculino constructivo plural se añade la E en lugar de im. Se agrega la terminación E al constructivo y A permanece inmutable. Y la U también desaparece. Ahora veamos lo femenino. El femenino singular absoluto. El femenino singular absoluto también tiene un A. Es importante que se agregue la terminación A en el constructivo singular femenino. A cambia a at. En el plural se agrega la palabra ot. El constructivo también incluye ot. No, me equivoqué. Aquí el elemento que no cambia no es A, sino chere. Y U permanece. Lo expliqué al revés. Vamos a reorganizar esto. El participio pasivo cal tiene las tres consonantes que componen el modelo básico, así como las vocales A, U. El elemento inmutable aquí es U. El elemento que no cambia es U. A cambia o desaparece. La terminación de la palabra cambia como un sustantivo. Hoy hemos estudiado participios hebreos. La próxima vez estudiaremos las funciones de los participios e infinitivos hebreos. Con esto concluimos con la clase número 7 del idioma hebreo. Muchas gracias.